Por si fuera poco, vino una reacción de la izquierda liberal mexicana, la izquierda democrática mexicana, que para Palacio Nacional y para el presidente López Obrador, pues no es izquierda y son unos vendidos y ahora ya son neoliberales y están en contra de su transformación. Pero los nombres pesan. Estoy hablando de José Woldenberg, de Roger Bartra, del exrector Raúl Arias Lobillo, de Fernando Basúa, de Alma Maldonado, de Raúl Bejarano Romero, de Fernando Belaunzarán Méndez, de Bernardo Bolaños Guerra, de Rubén Chababo, de Moni de Suán, entre otros, que se van muy fuerte contra el gobierno de López Obrador en un comunicado que hoy aparece en varios medios de comunicación. Dicen, entre otras cosas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuba tenía 1,034, repito el número, 1,034 personas privadas de su libertad por motivos políticos hasta noviembre del año 2022. Muchas de ellas jóvenes, menores de edad, que el 11 de julio del 2021 salieron para exigir mayor apertura política en el país, cuando hartos de la miseria, del hambre, y dieron un cacerolazo en las calles de La Habana. ¿Cuál fue la consecuencia de salir a protestar? Los metieron a la cárcel y siguen en la cárcel y seguirán en la cárcel. Han condenado a más de una década de prisión a algunos autores de una canción que se llama Patria y Vida, por ejemplo. Ahí los tienen, pudriéndose en prisión, otros prófugos. Esa es la Cuba que condecoramos, que México condecoró, porque al final de cuentas el presidente lo hace a nombre de la nación mexicana, el pasado sábado en Campeche. ¿Qué opinión te merece todo esto, querido Ezra Shabot? Te mando un abrazo, bonito día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues parece que las medallas mexicanas y el águila azteca que se supone se la dan pues a aquellos personajes que han apoyado a la causa mexicana, se han devaluado enormemente en los últimos años. Digo, pues hay que recordar que en los últimos días de la administración Peña Nieto se la dieron a Jared Kushner, al yerno de Donald Trump, en algo que van a decir, no, ahí no dijeron nada. No, pues sí, la verdad es que es algo que pues no se sostuvo como una acción pues que hubiese sido también, hubiera tenido una mayor repercusión, si no es que pues ya se iba Peña Nieto y que en función de eso pues no alcanzó a tener una mayor repercusión. No se sostiene, obviamente, algo así como que el hombre en ese momento que simple y sencillamente pues, fue parte del chantaje que terminó imponiéndose sobre México con respecto a las condiciones que se estaban imponiendo al gobierno de Peña Nieto frente a la andanada que el señor, pues, expresidente de los Estados Unidos podía generar en ese momento y que finalmente lo hizo. Y bueno, pues ahora lo que sucede en este momento es otra vez esta contradicción en términos de política exterior, que es lo que pasa en nuestro país. El tema de la no intervención y autodeterminación tiene límites, depende con quién. Una cosa es el tema de Bolivia, otra cosa es el tema de Perú, en donde pues la posibilidad de intervenir, de condenar actos está presente, y la otra es Cuba o el caso de Nicaragua, en donde volvemos otra vez a esta línea muy propia de los regímenes de la Revolución Mexicana, en donde la no intervención y la autodeterminación estaban en función de los intereses del presidente en turno de México, cuando pues ahí también se intervenía o no a partir del derecho de México o el derecho del presidente de México a intervenir o a manifestarse a partir de su propio interés. Lo mismo con el Chile de Pinochet, que uno diría, bueno, ahí sí, pues sí, ¿por qué ahí sí? ¿Por qué ahí se condena una dictadura y otra no? El caso cubano, en esta percepción del nacionalismo revolucionario priista, ahora retomado, ahora reconstruido por la 4T, hace caso omiso de cualquier tipo de crítica a lo que sucede en la isla cubana, bajo el principio de que se trata de nuevo de una isla sometida a lo que mal llaman un bloqueo, que es un embargo económico con ciertas limitantes que sigue manifestándose contra Cuba por parte de los Estados Unidos, fundamentalmente a partir precisamente de las características propias de una dictadura que comenzó siendo el gran símbolo en el año 59 de la resistencia contra el imperio y las dictaduras latinoamericanas, y que terminó convirtiéndose en una dictadura más sin tener la capacidad de justificar, de sostener
sostener el principio de pues tener que manifestarse o que construir un régimen autoritario por el asedio del imperio. Hoy finalmente Cuba se ha quedado prácticamente sola, con un apoyo mínimo frente a lo que sucede ahí dentro de este régimen, y México termina otra vez reconstruyendo en esa pues postura anacrónica que el propio Ebrard trata de alguna forma de justificar, de decir Cuba es el ejemplo del progresismo, o estamos en la línea progresista, cuando de lo que se trata fundamentalmente es de entender que lo que está sucediendo en la isla ya no tiene posibilidad de ser defendido en esa línea, únicamente porque lo que pasa en la isla es la destrucción total y absoluta de lo que sería un sueño que pues terminó hace mucho tiempo de existir y que hoy no tiene justificación alguna, incluso frente al embargo económico. México le otorga la Orden del Águila Azteca, lo hace el presidente López Obrador, bajo el principio precisamente no de una provocación a los Estados Unidos, pero sí de esta ambivalencia de querer ser parte, aliado, dice Ebrard, de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo somos América Latina, una América Latina que hoy tiene un problema muy serio de definición, una América Latina que está hundida en la falta de oportunidades, en el crecimiento económico limitado, con niveles en algunos casos de alta inflación, y no solo eso, sino una pobreza sistémica, una pobreza de la cual no ha tenido la posibilidad de salir. Y en ese sentido estamos apostando, en el caso mexicano, de nuevo por parte del gobierno mexicano, a acelerar, a radicalizar la posición en esta postura de apoyar al gobierno cubano, no para molestar o para enfrentar a los Estados Unidos, pero sí para mandar el mensaje tanto a la Unión Americana como fundamentalmente a las bases de la 4T, de que la radicalización de el propio movimiento está presente en el apoyo a Cuba, a aquel régimen que simple y sencillamente hoy no tiene la posibilidad de justificarse en las condiciones en las que hoy estamos. Pero bueno, ahí está, Luis, tenemos finalmente una orden del Águila Azteca entregada a un personaje que definitivamente no tiene las cartas credenciales mínimas, como tampoco las tuvo Jared Kushner para recibir este tipo de mensaje. Pero bueno, en México las medallitas, medallotas, finalmente parece que ya no tienen ningún tipo de valor, Luis. Oye, Ram, y de los médicos cubanos, ¿qué decir, hombre? O sea, llegan otros médicos cubanos y llega también el balasto de Cuba. Híjole, bueno, tenemos hoy disponible para quien quiera la vacuna cubana, que no está todavía pues, con todas las pruebas necesarias, pero son las que se están poniendo aquí en nuestro país. ¿Qué decir de ese tema en particular? El tema de los médicos cubanos, otra vez, tiene una característica muy típica. Seguir hablando de la gran maravilla que es la medicina cubana, es otra vez entrar en ese mundo idealista que no tiene por qué confrontarse con la realidad. Una medicina que está ya por los suelos porque no tienen la capacidad, porque no tienen los recursos. Médicos cubanos que simple y sencillamente pues, son enviados aquí, pues como muchos les han llamado, como trabajo esclavo, el trabajo que simple y sencillamente no es pagado o no es retribuido de manera directa, y que simplemente el Estado cubano termina por asumir o por quedarse con parte o gran parte de los recursos que a ellos se les asignan. Una medicina que en algún momento apareció como la gran revolución, como las grandes vacunas que ellos generaban y hacían, pero que a nivel ya internacional, fundamentalmente debido a la falta de recursos, que otra vez, te insisto, se le achacan al bloqueo o más bien al embargo, y que de alguna forma no tienen la capacidad ellos mismos de asumir como parte del fracaso económico de un sistema que con embargo o sin embargo no funciona. Me parece que México lo que está haciendo es simplemente asumir ese tipo de símbolos de una revolución que no tiene ya la capacidad de reproducirse. Estamos pues comprando aquello que simplemente es el símbolo de un fracaso,
puedes comprar piedra, puedes comprar vacunas que simplemente no han sido siquiera aceptadas como parte de esta simbología. Lo hicimos hace mucho tiempo, también con Fidel Castro todavía en el poder, tratando de pues ayudar supuestamente a la isla que simplemente ha vivido de subsidios, primero de la Unión Soviética, eventualmente pues también de una Rusia que quiso tener o quiere tener algún tipo de control, pero no se puede vivir simplemente de una limosna permanente, no se puede vivir atado, y ahí el resultado de la enorme pobreza en la que está metido el pueblo cubano y que no tiene hoy una salida digna, y que a partir de ello México pues simplemente reproduce este modelo de forma bastante poco digna. Te mando un gran abrazo, querido Ezra, y te seguimos en @ZShabot. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis. 7 de la mañana con 24 minutos. Nomás por andar de chismoso, ¿quién más ha recibido el Águila Azteca? Bueno, a ver, es cierto, o sea, dependiendo del presidente que haya, pues se le otorga al cuate en turno internacional, porque recordemos que el Águila Azteca es esta condecoración que se otorga, la máxima distinción que se otorga a extranjeros para reconocer los servicios prominentes a la nación mexicana o a la humanidad. Siempre se le entrega a un extranjero. En grado de collar se le da solamente a jefes de Estado, o también puede ser en grado de placa o en grado de banda, que ya no tendría que ser a jefe de Estado. En grado de collar, o sea, en 1988 se le entregó a Fidel Castro. Sí, fíjese qué curioso. Le toca, creo que a Salinas. Y no a Salinas, a de la Madrid. A ver, vamos a ver ahí nada más quién fue. Pero sí, cuando se lo entregamos también a Cuba, fue a Fidel Castro en el 88. A Michelle Bachelet, al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, esa se la dio Felipe Calderón. A Sebastián Piñera, también se la dio Felipe Calderón. En el caso de Peña Nieto, se le otorgó a François Hollande, al rey Felipe VI de España y al rey de Arabia Saudita, Salam bin Abdulaziz Al Saud. Le tocó a Peña Nieto, también a José Mujica y a Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay. Ahora, Calderón también le tocó, pero ya no en grado de collar, porque ahí sí ya no son jefes de Estado. Le toca a Calderón otorgarle el premio Águila Azteca a Vargas Llosa. A Vargas Llosa, al Premio Nobel de Literatura. A Nelson Mandela también se le otorgó en algún momento. Con Peña Nieto le toca, como ya nos decía Ezra Shabot, a Jared Kushner, que fue un ridiculazo aquello, ¿se acuerda? No dijeron nada. No, sí dijimos, y dijimos un buen. Claro que se dijo, y se dijo un friego. Qué humillación era entregarle a Jared Kushner el premio de Águila Azteca. Humillación. Era una humillación y se dijo. Bill Gates también lo ha recibido. Rigoberta Menchú. Bono, también, el cantante de YouTube, también la ha tenido. En la 4T le ha tocado a Roberto Riccardi, que es el comandante de Carabineros para la protección del patrimonio cultural de Italia. ¿Por qué? Por su labor de recuperar piezas arqueológicas, 17 concretamente. A Jean-Yves Le Drian, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, también se le otorgó. Y bueno, pues ahora a Miguel Díaz-Canel,